Bueno, le doy la bienvenida a todos y a todas, ¿sí? Un encuentro más de arquitectura y sistemas operativos. Y hoy vamos a abarcar, seguir un poco con planificación, con todo lo que es procesos, y hoy nos tocaría lo que es un proceso hijo y lo que es un proceso hilo, ¿sí? Antes de arrancar, ahí vi que estuvieron interactuando bastante en el foro, ¿sí? Estuvieron resolviendo los ejercicios de doble núcleo, sí, o multinúcleo, y calculo que la semana que viene ya les voy a liberar la resolución de los ejercicios como para que los tengan. De ese tema, ¿hay alguna duda de los presentes? Sí, decime, Leandro. Profe, ¿qué tal? Buen día. Tengo una duda. No me acuerdo qué ejercicio era, que tenía cuatro ráfagas en el primer CPU y creo que otras cuatro en la segunda sin ninguna entrada y salida. Cuando es así y estamos en el segundo round wrap, directamente no va nuevamente a la CPU 1, sino que queda en la CPU 2, ¿no? Sí, sí, a eso también depende el esquema de arquitectura, cómo les dé, ¿sí? O sea, eso generalmente yo les hago un gráfico en donde les muestro cómo son los retornos a alguna de las CPU. Creo que en el caso del ejercicio lo que se quedaba haciendo era como un bucle en la CPU número 2 y solamente se volvía a la CPU número uno en el caso de realizar una entrada-salida, ¿sí? O sea, el proceso si Perfecto. bien nacía, o sea, de la instancia new a ready, o ready uno por así llamarlo, nacía en la CPU número uno. Después una vez que decantaba, se quedaba ahí hasta que ocasionaba alguna entrada-salida o su kill, ¿sí? Después de la entrada-salida era el único momento que retornaba a la CPU número uno, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Sí. Ese era un caso. Puede tocar otro caso, ¿no? Donde por ahí eh, hace como un rebote, ¿no? O sea, parto de la CPU número uno, paso a la CPU número 2 y después vuelvo a la CPU número uno, ¿sí? Dependiendo, es como para ejercitar un poco cómo sería la realidad, ¿sí? Hay algunas arquitecturas que son conmutativas, o sea, el proceso lo va alternando, o sea, el primer proceso que nace lo ubica, no sé, en la CPU número uno, el segundo que nace lo ubica en la CPU número 2, el tercero en la 3 y así, digamos, va habilitando CPUs como para aprovechar su funcionamiento. Hay otros que va decantando como un efecto de colador, que es lo que vimos nosotros. Son arquitecturas que van tendiendo a FIFO, porque los núcleos de más abajo, ¿sí? Yo les di un ejemplo cortito, solamente dos núcleos. Imaginemos ocho núcleos, o sea que yo voy bajando como si fuera una escalera. En el núcleo 8, que es el más bajo, el tiempo que tengo es bastante amplio, tendiendo a FIFO, ¿sí? Son diferentes arquitecturas, ¿sí? Gracias, nuevamente. No, 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 todo bien. El resto, ahí veo varias manitos levantadas. Profe, buen día. ¿Qué tal, Walter? Bien, gracias. Mi consulta bueno, una ya fue respondida y la segunda ya también se me fue en qué ejercicio era, en el segundo núcleo teníamos cuatro tiempos para trabajar, Sí, pero el último proceso ocupaba solamente, perdón, usaba dos tiempos. El sí. tema es que no teníamos en la siguiente ráfaga, te transformo la pregunta. Um, de los cuatro tiempos ocupaba dos. Sí, ¿Vuelve la ready queue o puede usar esos dos con la segunda ráfaga? En caso ahí de no la, tener cu- la más. cuestión es la siguiente. O sea, suponete, si la primera ráfaga de CPU
le faltaban dos tiempos y vos estás en una CPU que te da cuatro, consumís dos, los dos sobrantes no van a ningún lado, ¿sí? No es que lo hereda ni otro proceso, ni queda un proceso vacío, nada de eso. Ahí se corta y ahí se produce o el input-output o el kill, ¿sí? Dependiendo el caso que se dé, ¿sí? A vos la CPU te da una determinada cantidad de tiempo. Vos por ahí como proceso necesitas un tiempo solo. Entonces consumís ese tiempo. Ahí generás una salida, ya sea porque se termina el proceso o te vas a una entrada-salida, y el tiempo restante es como que desaparece. Se vuelve a resetear y el próximo proceso que ingresa le vuelve a otorgar el quantum que tiene la CPU. ¿Sí? Si es 4, 3, es 2, lo que sea. ¿Mm? Perfecto. ¿Se entiende? Gracias. ¿Mm? Es como que ese tiempo no lo hereda ningún otro proceso ni pasa algo. ¿Mm? ¿Santino? Hola, profe, buen día. Buen día. Yo lo que no entendí y se me dificulta mucho fue cómo me doy cuenta cuando hay una colisión, pues me cuesta entenderlo eso. Y yo voy por el ejercicio que te pide de Round Robin, el 5 y se me complica porque veo lo de mi compañero y no coincide con el mío y como que me mareo. La colisión siempre va a suceder, para que vos tengas una idea, en justamente par de sentencias, ¿sí? En el caso de el round robin tenés tres posibles colisiones, ¿sí? Que un proceso salga de lo que es new a ready y tengas una colisión con otro que vuelve de wait a ready, ¿sí? O otro que sale de exec a ready porque se le venció el quantum. ¿Sí? Esos son los tres casos posibles que vos podés llegar a tener. Eso puede ser doble o triple. O sea, que tres procesos simultáneamente esté pasando eso o que solamente dos. Entonces vos te tenés que ir fijando, siempre como hacemos, tomar la columna de la ejecución, ¿no? El gráfico de Gantt, y viendo, bueno, en tal tiempo que este proceso sale, abandona la CPU porque, no sé, se venció el quantum, pasa algo, está llegando otro proceso, sale otro proceso de input-output. Si esos son los momentos clave donde uno tiene que fijarse. Ahí juega a favor siempre el ordenamiento que uno vaya teniendo, porque siempre esas decisiones son a nivel de ready cube, o sea, cómo acomodo esos procesos que están colisionando, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta de colocarlo, el que gana, primero de los últimos, ¿sí? Porque suponemos que tenemos gente dentro de la ready cube, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Mm? Por eso siempre les aconsejo ir paso a paso, tranquilos, ir viendo cada una de las ráfagas. El primer o la primera fase decisoria generalmente son los arribos. Una vez que ya hay gente, eh, que ya digamos tengo todo el circuito cargado, por así decir, que ya ingresaron todos los procesos, ahí, digamos, lo que me tengo que fijar es más que nada el vencimiento de los quantum y cuando los procesos terminan su entrada-salida, así que vuelven a la ready. Entonces ahí es donde por ahí también tengo alguna colisión o algún proceso de decisión más que nada. ¿Sí? Y después también la práctica, obviamente, los va a ir puliendo en todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Profe, hay otro compañero en el chat que también está preguntando. ¿Qué pasó? Dice, profe, en el ejemplo que nombraron del proceso sin la operación de entrada y salida, el proceso ya se encuentra en el CPU2 con un quantum de 4. El proceso termina de ejecutar dos tiempos de la primera ráfaga, que a eso creo que es lo que leímos recién hace un rato. Claro. Eso tengan en cuenta que cuando yo no tengo entrada-salida, tomo todo como ejecución, ¿sí?
O sea, lo que hago es como si sería una sumatoria de esos tiempos. Si por un lado en la primera ráfaga tengo 4 unidades y en la otra, supongamos, tengo 3, se suma y considero como si fueran 7 tiempos de ejecución. Y después veré cómo intercalo o cómo opero dentro de ese esquema o esa arquitectura de 2 núcleos, ¿sí? Si hago 2 en el CPU 1, después hago 4 abajo y hago el bucle con el 1 restante, si serían 7 tiempos, ¿sí? Tengo 2 arriba, 4 abajo, son 6, más uno del bucle que reboto en el núcleo número 2, ahí terminaría ese proceso. O sea, sería un proceso orientado a ejecución. ¿Mm? ¿Eso se entendió? Aquellos que no tengan entrada-salida, que sean todo ejecución, sumen los tiempos. Tómenlo como una sola ejecución. Aquellos que sí necesitan utilizar alguna entrada-salida, y si hace un corte, ahí necesariamente tengo que pasarlos a la instancia de wait. Bueno, tema multinúcleo quedó claro. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con este otro tema, donde tenemos la parte de... Decime, Tobías. Te escucho, Tobías. Estás muteado. Es lo que no te quedó claro del arribo. El arribo es una columna que vos tenés en cada uno de los cuadros. Eso te da el tiempo en que llega cada uno de los procesos. Eso lo tenés que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de ejecutar cómo impacta en todo el esquema. ¿Mm? Eso lo tenés siempre en el cuadro. Ok. Bueno, entonces el tema que tenemos hoy es la parte de lo que serían procesos hijos y procesos hilos, ¿sí? Ahí a ustedes le habilité 2 apuntes donde justamente habla un poco de estos procesos. Esto parte un poco de la evolución, ¿sí? De lo que es la programación y de qué manera yo puedo generar una mejor competencia dentro del ambiente, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es programación, un proceso hijo lo vamos a poder generar con la sentencia fork, ¿sí? La sentencia fork, pese a que sería una traducción como tenedor, ¿no? Del inglés, lo que me permite realizar es justamente un proceso hijo. ¿Y qué características tiene un proceso hijo? Ahora lo vamos a analizar y vamos a ver un poco mi punto de vista, porque para mí el hijo es más que nada como un clon del proceso, no es, digamos, un hijo, un hijo en sí. Eh, ¿Y qué ventajas y desventajas trae esto, no? Yo a través de esta sentencia, ¿sí? Puedo Profe, generar... ¿Qué pasó? disculpe, pero los chicos no ven el texto, no sé si es el mismo que va a estar en el campus. Pero Sí, sí. amplialo un poquito con la barrita porque se ve chiquito. Ah, ok, ok, ok. Necesitan hacer zoom. ¿Saben qué pensaba? Que no veían el texto en el campus. Entonces, digo, bueno, ahí si bien yo se los dejo de apoyatura, se lo pueden descargar del aula, ¿sí? Ya creo que ya está habilitado. ¿Ahí se ve mejor?
Sí, se ve mejor. Ok. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros generábamos un proceso, hablamos de que se generan estas cuatro partes, ¿no? Se genera la parte del código, del propio proceso, tenemos la parte de los datos y tenemos la parte de la pila, que ese es un contexto donde me permite guardar eh, todas las características que tiene el proceso. Recuerden que un proceso muchas veces tiene que abandonar la CPU y yo de alguna manera tengo que guardar el contexto, tengo que guardar las direcciones y los punteros de dónde se encuentra mi código, hasta dónde accedí. Esto se va a encontrar dentro de la pila y la pila también sirve para todo lo que son operaciones. Y después tenemos lo que es la PCB, que es un bloque de control del proceso y tienen varios datos que son interesantes, ¿sí? También les comenté, creo que cada proceso sí tiene un ID dentro del sistema o un PID, que esto quizás lo pueden visualizar también en el administrador de tareas. ¿Mm? Eso le da un poco la entidad, cómo viene la herencia de un proceso, ¿sí? Si es un proceso que pertenece al sistema operativo o es un proceso que pertenece al usuario. ¿Mm? Entonces, ¿qué es un proceso hijo? El proceso hijo se va a generar con esta instancia, con lo que sería la sentencia fork. Lo que me va a permitir es emular o duplicar todo el contexto del padre original y va a devolverle, digamos, al padre cierto código que le va a otorgar como código de identificación del hijo, ¿sí? O sea, qué número le dan al hijo dentro del sistema. Va a tener un número X. Supongamos, al padre le dan un PID 570 y al hijo le dan un PID 571, ¿sí? O sea, dentro de identificación. Y a su vez, el hijo lo que va a tener es un PPID, que sería un Pares Process Identification, o sea, quién es el padre de ese hijo, ¿sí? Esto no funciona tanto como la vida natural. Vieron que en la vida natural, ¿qué es lo que espera uno como padre? O sea, espera morir antes que los hijos. Bueno, acá es al revés. Acá deben morir ante los hijos, porque van a tener un propósito, y último, digamos, muere este ancestro o este padre. En el caso, digamos, del padre, lo que va a obtener es un valor cero si se pudo crear el hijo con éxito, ¿sí? Y después lo que vamos a tener es un valor -1, me puede llegar a dar la sentencia fork, si este proceso o este intento de creación del hijo falló. ¿Mm? Ahora, ¿por qué surge todo esto o esta necesidad de poder crear hijos? Justamente vieron por el race o la competencia que hay del uso de la CPU. O sea, imagínense que en vez de haber un solo proceso que va a abordar o va a intentar ejecutar y competir con el resto de los otros procesos que estén dentro del ambiente, acá yo puedo tener 2, 3 o n, ¿sí? La cantidad de hijos que yo cree, puedo tenerlos justamente en competencia y ambicionando parte de la CPU, ¿sí? Entonces, esto crea un contexto bastante complejo de programación, ¿sí? Ya que hay que tener ciertos conceptos de qué manera aprovecharlo al, al hijo, ¿sí? Esta funcionalidad que yo puedo, que yo puedo tener, ¿sí? Dado que también voy a estar duplicando la información, ya que el hijo, si bien va a ocupar otra parte de memoria,
pero es como que duplique ese tamaño que yo esté utilizando, ¿sí? Si supongamos, si el padre pesa 1 mega con todo su contexto, cuando yo genere un hijo voy a estar nuevamente ocupando 1 mega más de información, ya que lo duplica, ¿sí? O que lo clona a a todo esto. Esto sí, en verdad, ocupa bastante espacio, lo que le va a generar es una mejor competencia con el resto de los procesos, dado que de un proceso yo voy a tener uno solo, ¿no? En cambio, si tengo dos o tengo tres, ya es como que las tareas se reparten. Y yo a cada uno de los hijos le puedo dar un propósito específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás ejecute una función, me devuelva un resultado como padre y termine este propósito que tiene. ¿Sí? Sabiendo que pese a que quizás sean pocas líneas que ejecute o una función determinada, va a ocupar la misma cantidad que el código original, ¿sí? O sea que todo el código del padre. ¿Mm? ¿Se entiende conceptualmente esto? Sí, ¿no? Sí, sí, se entiende. Sebastián. Sí. Hola, pregunta. Yo creo que cometo el error de que a veces lo comparo con lo de padre e hijo en el término de programación, de todo lo que es mediante objetos y todo eso. Sí. ¿Esto es similar en que el padre y el hijo como que comparten características pero no son lo mismo? ¿O el hijo en este caso es como una especie de copia? Es una copia. Ah, ok, perfecto. No, Es, era solamente eso. es una Después el resto copia se entendió. y si compartís, digamos, variables globales o dentro del código tenés variables globales, hay instancias que pueden tener diferentes valores. ¿Por qué? Porque si el hijo la modifica y el padre también la modifica, esa variable puede tener impacto. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado porque los dos es como un código duplicado. Nada más que, suponete, el hijo va a ejecutar una, una parte del código y el padre puede llegar a ejecutar otra. O sea, ¿cómo me doy cuenta si estoy con el padre o estoy con el hijo? A través de este PID o identificación que me da una vez que yo lo creo. Una vez que yo creo el hijo con la instancia fork dentro del código del padre, recuerden que en algún lado yo tengo que guardar este código de identificación. Entonces ese código es lo que a mí me va a permitir poder saber cuándo estoy con el hijo y cuándo estoy con el padre. Cuando yo realizo la creación del hijo, el hijo va a ejecutar a partir de esa creación. O sea, todo el código ya preexistente, pese a que va a existir y va a ocupar espacio dentro del hijo, no lo va a ejecutar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si mi codificación tiene 10 líneas y yo a partir de la línea 5 hago la creación del hijo, el hijo va a arrancar de ahí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay un pequeño ejemplo y cómo sería, digamos, la salida. ¿Mm? Acá hay un poco las bibliotecas que yo necesito poder, digamos, utilizar o incluir para que me reconozca o pueda utilizar esta sentencia de fork. Y bueno, acá hay un pequeño ejemplo de cómo sería la salida. Fíjense que después de la escritura de uno está la sentencia fork y tanto el padre como el hijo escriben este fork. ¿Sí? Por eso es que el fork aparece dos veces. O sea, acá se supone que está la creación del hijo en esta instancia, esto que pinto acá, ¿sí? Acá está la creación del hijo, entonces el padre ejecutaría el write y el hijo también, y ahí se finalizaría este proceso, ¿sí? Obviamente esto se puede
a ser mucho más complejo y se puede, digamos, guardar este PID y ejecutar ciertas líneas de código a través de un if, preguntando si estoy ejecutando código del padre o código del hijo y en función de eso empezar a jugar un poco, ¿sí? Eh, Después lo que tenemos dentro de estas cuestiones es qué pasa cuando estoy, digamos, ejecutando o creo un hijo y muere primero el padre, o sea, qué pasa cuando muere el hijo y no termina su funcionalidad. Sí, acá puedo tener diferentes condiciones que las habla un poco acá, ¿no? Que es lo que sería un proceso huérfano y un proceso zombie, ¿sí? El proceso huérfano es justamente aquel proceso hijo que se queda sin el padre, o sea, que va a quedar ejecutando solo o su propósito, eh, y el proceso huérfano generalmente se lo va a asociar, va a cambiar su parent process identification, o sea, se lo va a enlazar generalmente con un proceso del sistema, por eso acá yo les pongo adoptado por el init, ¿sí? O sea, va a cambiar este, este código, ¿sí? Este número. Y el caso del proceso zombie es aquel que eh, por alguna cuestión, ¿sí? Ya haya caído o haya sufrido un kill, un proceso hijo, si bien desaparece su funcionalidad, dentro del sistema, dentro del administrador de tareas, va a seguir existiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se supone o la teoría dice que el kill viene desde el padre, o sea, esta finalización del proceso hijo viene a través del padre para cumplir su propósito. Entonces, cuando no viene del padre esta sentencia, va a quedar como en un estado zombie, y ese estado zombie lo que ocasiona o por qué se hace referencia de este estado es porque si bien va a dejar de funcionar, va a seguir ocupando espacio de memoria o recursos o algunos recursos que hayan quedado enganchados como declaración de variables o alguna utilización va a quedar ahí dentro del administrador de tareas. Es más, como va a ser planificable, va a seguir ocupando Redicube, ¿sí? Va a seguir estando dentro del ambiente, pero no va a ejecutar. O sea, si yo tendría una Redicube del estilo como venimos viendo, FIFO, este proceso zombie va a estar planificado, quizás cuando llegue primero dentro de la Redicube para, entre comillas, ejecutar, el sistema detecta esta Z, ¿sí? O este estado zombie que le coloca y vuelve atrás de todo. Esto lo que ocasiona es que enlentezca el sistema, entonces generalmente los administradores digamos, del sistema operativo, ¿sí? De los servidores o el ambiente lo tienen que bajar manualmente, ¿sí? ¿Cómo podrías detectarlos? Les va a poner una Z dentro del administrador de tarea y son aquellos que previamente vos, suponete, se pueden matar, ¿sí? Vos podés correr dos procesos, o sea, no sé, un ejemplo por darte. Vos generás un proceso primario, ese proceso genera un hijo y entre los dos hacen un bucle infinito, ponele, hacen un bucle infinito y vos tirás una sentencia de kill, eh, no sé, un -9 y le das el PID, el número que le da y matás al hijo. Después cuando vos vas al administrador de tareas, podés ver que a este hijo le dan el estado Z, que sería zombie. Sí, ahí podés verificarlo. O podés ver si tenés algún zombie dentro del sistema. Pero siempre que eh, se haya utilizado esta sentencia, o sea, que ese proceso te haya creado un hijo, si no, no existe. O sea, si vos tenés un único proceso, no va a existir este estado, ¿sí? Pese a que haya fallado o abortado, lo que sea.
¿Sí se entiende la diferencia? El huérfano, recuerden que es cuando el hijo se queda sin el padre. ¿Mm? Y el zombie es cuando el hijo muere antes de terminar su cometido o su propósito, ¿sí? Y queda, digamos, en este estado de zombie. ¿Mm? ¿Se entiende esta cuestión? Para mi entender, el, digamos, los procesos hijos tienen una gran ventaja. Si bien es una programación compleja de entender, sabiendo que me van a ocupar el doble o el triple de memoria, le da una ventaja con respecto a los otros procesos, dado que yo ya tengo tres instancias en competencia dentro de la ReadyQ, ¿sí? Es como que agilizo o, eh, digamos, ejecuto mi código muchísimo más rápido. Si yo repartiera tiempos, como el caso del round robin, vieron que me da pedacitos de tiempo entre un solo proceso, quizás para terminar tendría que hacer n cantidad de vueltas. En cambio, si tengo tres personas que estamos o que me están ayudando, por así decir, y son estos hijos, yo voy a agilizar o reducir generalmente a la mitad el, el tiempo de ejecución, ¿sí? En códigos pequeños por ahí no se ve mucho esto, pero en procesos que son pesados se va a ver una mejoría bastante considerable, ¿sí? Ahora pasemos a lo que para mí, para mí sería realmente un hijo, ¿sí? O sea, vieron que acá lo que yo en realidad hago en los procesos hijos con la sentencia de fork es generar un duplicado, o sea, tengo el mismo contexto. Voy a hacer esto mismo de duplicar el código, los datos, el stack y la PCB. Si yo voy a un concepto de hijo real, es como ustedes en su casa, ¿sí? Ustedes en su casa, ¿qué hacen en el ambiente, en su familia? ¿Qué es lo que hacen en realidad? Repartir las tareas. Repartir las tareas y compartir, ¿qué serían? A ver si le damos como un... ¿Ustedes no comparten los recursos? Claro. ¿No le Sí, comen sí, la ahora entendí a dónde heladera? apuntaba, profe. ¿No le comen la heladera a sus viejos? ¿No le Eh, usan el auto? Claro, sí. ¿Sí? no, es No. al revés en mi caso, entonces por eso En no lo tu caso es entendía. al revés, usted es el proveedor. Bueno. Claro, no quedaba clara esa parte. Em, Fíjense que dentro de un hogar, la tendencia es que hay un proceso proveedor o dos procesos proveedores que son sus padres y ustedes utilizan esos recursos. O sea, no tienen que cada vez que llega un hijo duplicar ese ambiente. Sobre ese mismo ambiente, donde supuestamente sus progenitores, por así decir, crearon o alquilaron o ese contexto, ustedes interactúan, ¿sí? Usan todos los dispositivos y los comparten entre esos. Bueno, el concepto de hilo es muy similar, ¿sí? Lo que se produce al generar un hilo es justamente eso, es una conexión a través de una TCB, ¿sí? Muy liviana, donde yo tengo un vínculo a todo el contexto. O sea, tengo como pequeños hilitos imaginarios a justamente los códigos, a los datos, a la parte, digamos, de la pila. Esto ya es un pensamiento de programación mucho más complejo, ¿sí? Pero los beneficios que tiene es que es mucho más liviano, porque yo no estoy duplicando espacios,
¿sí? Entonces, acá les explica un poco cómo sería esto de las hebras o los hilos a nivel de conexión. Y acá tenemos dos cuestiones. Tenemos hilos de usuario e hilos de kernel, ¿sí? O hilos de nuestro sistema. No sé si alguna vez vieron algunas especificaciones de los procesadores. Les dice, ¿no? Que tiene tantos núcleos y puede correr con tantos hilos. No sé si alguna vez alguno pudo ver esta cuestión o vio esa información, No, es la primera vez que lo escucho yo. ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Si alguna vez Perdón, ven, profe, yo lo había escuchado, pero nunca lo había entendido. ok, ok. Esas son las cantidades de procesos que puede realizar, ¿sí? En paralelo y conceptualmente se puede ver también a nivel de programación. O sea, yo puedo generar eh, sentencias de pthread, que es la sentencia que me sirve, creo que por acá está. A ver acá en el apunte, no, acá les muestran los hilos. Ahora los hilos de usuario y de kernel que les voy a comentar. Bueno, es una sentencia donde yo la puedo ejecutar también y me permite justamente crear un hilo de usuario. Y el hilo de usuario trabaja a través de una biblioteca. O sea, yo puedo generar un proceso tal que funcione con varios hilos. Esos hilos van a tener acceso a mi código fuente, ¿sí? Por eso es lo delicado que son este tipo de programación, dada que las ventajas es lo liviano que es, pero a su vez es complejo. ¿Por qué? Porque yo al tocar el código o al manipular la pila del proceso primario, puedo llegar a ser macana, ¿sí? Entonces es bastante complejo. ¿Qué diferencia radical hay entre hilos de usuario e hilos de kernel? Que los hilos de kernel son planificables por el sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema operativo los ve. O sea, dentro de las planificaciones que nosotros venimos manejando, vieron que, no sé, agarramos un, eh, un algoritmo SJF, un algoritmo FIFO, un algoritmo round robin, yo voy planificando, voy estructurando los procesos. Bueno, los hilos de kernel, que son aquellos de sistema operativo, son planificables, van a estar dentro de la RabbitQube, posicionado de alguna manera y estructurado dependiendo del algoritmo. Ahora, los hilos de usuario son planificables a nivel de biblioteca. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema operativo solo va a ver el proceso que los crea. Si el proceso A crea dos hilos, los hilos los va a gestionar el propio proceso. Y el sistema operativo lo que va a visualizar es solamente el proceso A. Que de eso sí vamos a ver ejercicios, ¿sí? Para entender cómo funcionan y cómo yo puedo tener una planificación del sistema operativo y manejar hilos con otra planificación a través de esta biblioteca de usuario, ¿sí? Acá al apunte les comento un poco cómo son los hilos y los estados que pueden llegar a tener los mismos, ¿sí? Vieron que nosotros al principio, cuando estuvimos hablando de programas a procesos, que veíamos 5 estados, ¿sí? Ahora fíjense que los hilos solamente pueden tener 3 estados. O tienen el que está ejecutando, o tienen el listo, o tienen el en espera o wait. Estos son los 3 estados que pueden tener, ¿sí? O sea, no tienen ni kill ni new. ¿Por qué? Porque la creación y el fin del proceso pasan a través de justamente el proceso primario, el que los crea. ¿Mm? Entonces, un hilo lo que va a tener es un propósito en general. Una vez que se cumpla
ese propósito, el que realmente va a generar la instancia de kill va a ser el proceso primario y no su hilo. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Ok. Es como que el proceso que lo crea y él se lo deja al hilo para que el hilo lo trabaje y después lo finaliza el proceso nuevamente. Exactamente, exactamente. Es como que vos tengas un propósito. Es un concepto, si lo pensamos, es un concepto similar al hijo, pero la gran ventaja que tiene es que yo no duplico el ambiente o el espacio que estoy utilizando, sino a través de la TCB, lo que hago, engancho mi código y puedo hacer que el hilo ejecute cierta parte. ¿Sí? Si bien ustedes por ahí Buenísimo. todavía no vieron funciones dentro de programación, hoy en día están teniendo como un pensamiento lineal a la hora de codificar, ¿sí? Después van a ver que ese pensamiento va a cambiar y va a empezar a ser un pensamiento modular. Ustedes van a generar ciertos módulos para resolver cuestiones. Ejemplo, un módulo de alta, o sea, alta de usuario, un módulo de modificaciones, un módulo de bajas. Sí, van a empezar a generar llamadas a esos módulos donde justamente esos módulos pueden ser atendidos por los hilos. Entonces es como que yo delego tareas dentro de mi código primario. Es como que ustedes fueran un gerente dentro de un departamento y digan, bueno, fulanito, vos encargate de tal tarea, después tráeme el resultado. Menganito, vos encargate de tal otra tarea y después tráeme el resultado. Conceptualmente es una cosa así y todos trabajamos sobre el mismo ambiente. O sea, todos estamos sobre la misma oficina. ¿Sí? Guido, Profe, Sebastián Duracini también pregunta, entonces, ¿cada interacción de tipo usuario utiliza una biblioteca que le manda un proceso hijo al CPU para que sepa que existió tal interacción? no te Eso es lo escucho que bien. dice, A yo ver. mucho... Los hilos se generan a través de bibliotecas de usuarios. ¿Sí? Eso es una biblioteca. Ustedes trabajan con bibliotecas dentro de la codificación. Vieron que la biblioteca lo que en realidad es una macroinstrucción. O sea, es algo que ya está programado. El if hay que programarlo, el for hay que programarlo, el while hay que programarlo. Entonces, ¿qué es lo que me da la biblioteca? Es una ventaja. Es algo que yo invoco o que referencio, donde cada vez que pongo for y la estructura de for con los argumentos que lleva o el while, entiende y la resuelve, ¿sí? Le va a buscar a la biblioteca y la resuelve. Es un poco así el funcionamiento. Con esto va a pasar lo mismo. Yo voy a declarar una biblioteca donde me va a permitir generar un hilo y a ese hilo yo le voy a dar un propósito. Al igual que fue con los hijos. Vieron que a través de la sentencia fork yo podía generar este hijo y a través de esa generación podía darle o encomendarle alguna tarea. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Guido, ¿qué pasó? No, lo mío era más una duda que tenía con el tema de los hilos de los procesadores, porque yo tengo entendido que un hilo en un procesador, por ejemplo, cuando no sé, tenés un procesador con un ejemplo, ¿no? 12 núcleos y dice que no sé, tiene 12, no, sería 24 hilos, puede ser, que 24 sería hilos. dos hilos por núcleo, dos hilos por núcleo. Generalmente duplica. Sí. Claro, eso sería lo que nosotros podemos denominar como núcleos virtuales, pero cada hilo sería como que el procesador divide su núcleo a la mitad como para poder hacer dos procesos a la vez, algo así, o estoy entendiendo mal. Una cosa así. No, no, no estás entendiendo mal. ¿Sí? Es una manera de poder agilizar ciertos procesos del sistema, del kernel, que le dicen, o del corazón, digamos, de tu sistema, como para agilizar ciertos procesos. Vieron que nosotros a veces
tenemos este proceso vacío o nos da de repente que decimos, bueno, un proceso vacío y yo les comento que en ese interino en realidad el sistema hace, o sea, trata de estar prácticamente siempre ocupado. Bueno, ahí va mechando estas cuestiones, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Lo único, esto ya por ahí es más teórico y de curiosidad, pero Sí. cuando un procesador, ponele, tiene, no sé, tiene dos hilos, ¿no? Y se divide así para el núcleo principal y el núcleo virtual. ¿Estaría dividiendo los recursos a la mitad, digamos, uno para su hilo y otro para el núcleo en sí físico? ¿O duplicaría su rendimiento? Creo que no, pero... Eso a veces depende la arquitectura, pero la realidad es que reparte los recursos, ¿sí? No los podés duplicar porque no los tenés físicamente, ¿sí? Ah, Si bien ok, es como que, viste que lo virtual que es en realidad, lo que yo lo llamo como una mentira, ¿no? O sea, vos virtualizás y haces creer a través de un software, ¿sí? De que dispones de ese hardware y en realidad no lo estás disponiendo, te lo está administrando otro, ¿sí? ¿Qué es lo que conceptualmente ustedes hacen cuando, no sé, instalan una máquina virtual y le hacen creer al Linux que está utilizando todos los recursos, pero lo está haciendo a través de esta máquina virtual, ¿sí? Que es una aplicación. Es una aplicación que le está gestionando los recursos. Acá pasa lo mismo, con ese procesador virtual le hace creer al proceso que está disponiendo de los recursos y en realidad están siendo gestionados, ¿sí? claro, entiendo. O sea, cuando se aplica multithreading o hiperthreading sería básicamente que divide los recursos a la mitad para Sí. el núcleo virtual, digamos. Les va dando cachos de tiempo porque vos no disponés del fierro en realidad, y le da esta sensación de que está utilizando todo el ambiente, pero no, lo está repartiendo como para hacer, digamos, esta sensación que provocó el round robin, ¿no? Vieron que cuando yo le conté lo del el surgimiento, digamos, de lo que era Windows, ahí nace toda esta parte de el round robin, de poder repartir o darle pedacitos de tiempo a los procesos para tener esta sensación de que yo tengo un multiprocesamiento o que voy generando multiprocesos, cuando en realidad sigue siendo monoprocesamiento, pero ¿qué pasa? Se acelera tanto el hardware que le da estas instancias, estos pedacitos de tiempo a cada uno de los procesos y me da esa sensación de que los estoy corriendo todos a la vez, ¿sí? Esto después, bueno, se efectiviza cuando empieza a llegar los componentes reales, o sea, cuando yo ya tengo dos núcleos, tengo tres, cuatro, cinco, n cantidad de núcleos, ahí yo ya sí dispongo del fierro y en paralelo puedo ejecutar dependiendo de la cantidad de núcleos que tengo, ¿sí? Y con los hilos conceptualmente pasa lo mismo que lo anterior. Yo puedo correr en paralelo, pero en realidad hay uno que lo virtualizo, ¿sí? Sí, se entiende, se entiende. Gracias, profe. El resto no se nos perdió mucho. Yo no, todo claro. A ver, ¿qué dice Sebastián? Lo que nosotros vamos a ver son hilos de usuario que son a través de bibliotecas. Ahora vamos a ver, vamos a pasar a lo que sería conceptualmente, como para que lo puedan ver eso. Fíjense que supongamos, a ver qué tenemos acá. Supongamos tenemos una cuestión así, para que ustedes lo entiendan, esto sería un proceso. A ver acá cómo lo tengo, si tengo alguna forma que me sirve. Bueno, no importa. Supongamos que este es un proceso, ¿sí? Este es el proceso A. El proceso A adentro
va a estar dividido por sus hilos. A ver si esto se ve. No, no se ve. A ver cómo lo puedo partir para mostrarles. Vamos a imaginarnos así. Supongamos que todo esto es el proceso A. Sí, conceptualmente yo lo que veo o lo que ve el sistema operativo es este cuadrado. ¿Se ve ahí por pantalla? Este es el proceso Sí. A. Esto es lo que ve el sistema operativo. ¿Sí? Ve a A. Ahora A su vez puede generar el ULT1, puede generar el ULT2 y puede generar el ULT3. ¿Sí? O esto se resume en user level thread, ¿sí? O hilo. No hay problema con eso conceptualmente. A ver, vamos a... No, le Sí, pifié. sería hilo a nivel de usuario, sería la traducción si lo haces así. Sería hilo a nivel de usuario. Entonces ahí tenemos todo lo que yo pinto, o sea, esto que pinto de amarillo es... No, perdón. Esto, ahora sí. Esto que tengo de amarillo es lo que ve el sistema operativo. O sea, cada vez que yo quiero satisfacer alguna necesidad de los hilos, es como que al sistema operativo se lo pide a. Ahora, internamente yo lo puedo manejar con una biblioteca que es ajena, ¿sí?, a lo que me entrega el sistema operativo. Acá vamos a arrancar con este, después vamos a cambiar la biblioteca, como para que ustedes más o menos vean una variante. Fíjense que este propuesto que tengo, manejamos un núcleo, para no complicarla tanto, tenemos un núcleo que tiene un round robin de 4, ¿sí? O sea, me da 4 tiempos para ejecutar en cada proceso, pero internamente yo manejo una biblioteca de round robin 2, ¿para qué? Para poder interactuar con mis hilos. Entonces, delegarle esta tarea de esos 4 tiempos que a mí me da el sistema operativo, yo lo voy repartiendo con mis hilos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los hilos soliciten entrada-salida, como yo le tengo que pedir al sistema operativo, el sistema operativo va a interpretar que lo pide A, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es sacar todo el proceso de ejecución para poder satisfacer esta demanda de input-output, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el otro, con el KLT, que sería el hilo de kernel? El hilo de kernel va a ser planificable, o sea, va a ser transparente para ustedes. Es como si pusiera acá proceso de. Es lo mismo, ¿sí? No va a tener esta integración o esta programación. ¿Por qué? Porque esto lo maneja el sistema operativo. ¿Se entiende esa diferencia entre hilo de usuario e hilo de kernel? ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo podría explicar de nuevo, profesor? El hilo de La kernel. diferencia. Sí, la diferencia entre uno y otro. Sí. Sí. Recuerden, como dice ahí en el apunte, el hilo de kernel es planificable por el sistema operativo. Cuando yo digo que es algo planificable, o sea, el sistema operativo lo puede visualizar. O sea, va a formar parte de la Redicube y va a ingresar adentro de la CPU, va a ejecutar. Cuando pida una entrada-salida va a salir, ¿sí? O sea, él va a ver el KLT. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa del hilo de usuario? El hilo de usuario no es planificable por el sistema operativo, pero lo crea justamente un proceso, digamos el proceso A. El proceso A va a crear 3 hilos. Cada hilo va a tener un propósito dentro de la codificación. Si yo le voy a delegar estas tareas como le daba de ejemplo, si cada hilo, no sé, uno da una alta, otro da una baja y otro me hace una modificación. Pero para el sistema operativo, cada vez que uno de estos hilos pida algo, es como si lo pide A.
¿Está? O sea, solamente el sistema operativo ve a A. Y vos internamente te manejás como querés. ¿Sí? Es como que estructuralmente es como si sería una jerarquía empresarial. Vieron que ustedes pueden ser gerentes y tienen arriba al presidente. El presidente le pide las cosas a ustedes. Ahora, ustedes internamente, cómo se manejen con su equipo, es su cuestión. ¿Sí? Ustedes tienen que cumplir un objetivo. Bueno, esto conceptualmente es lo mismo. El sistema operativo solo ve a A y A internamente se maneja con sus hilos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea que cuando termina, si tiene que sacar al proceso A y los otros hilos no terminaron, o sea, igualmente termina todo, ¿no? Claro, saca todo van a ver qué pasa. Por eso es que un hilo puede quedar en estado exec, puede quedar en estado wait o puede quedar en estado ready. ¿Sí? O sea, vos podés crear tu hilo y todavía no empezó a ejecutar, puede ejecutar y cortarse el quantum de, suponete en este caso, del round robin y quedar en exec. Entonces, cuando sigas, vas a seguir con ese. ¿Sí? Van a ver las cosas que se dan. El análisis es bastante interesante. Entonces, planteemos cómo es el ambiente. El ambiente es muy similar. Lo que se va a agregar es la cuestión esta de los hilos. O sea, siempre vamos a partir con la ready queue vacía, vamos a tener tiempos de arribo, vamos a tener una CPU vacía y conceptualmente todos los ejercicios de hilo los vamos a manejar lo mismo en que primero se tiene que consumir la ráfaga completa del proceso que crea los hilos y después podemos usar los hilos. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que A va a crear dos hilos. Primero tengo que ejecutar las dos unidades de tiempo para poder crear los dos hilos, o sea, el 1-1 y el 1-2. Una vez que terminó sus hilos, A va a poder ejecutar su última ráfaga de CPU para terminar. ¿Sí? Eso conceptualmente lo vamos a manejar en todos los ejercicios. ¿Qué es lo que puede variar de estos ejercicios? La biblioteca de hilos que les doy. ¿Sí? O sea, cómo vamos a interactuar una vez que yo genere los hilos y obviamente tiene que estar en exec el proceso primario, o sea, el proceso que tiene los hilos. ¿Sí? Fíjense que el único que va a crear hilos en este caso va a ser A, después B y C es un proceso tradicional como lo venimos manejando, o sea, solamente voy a tener en cuenta el round robin 4 para estos procesos, no voy a tener en cuenta la biblioteca de hilos porque no crearon hilos, y después el KLT van a ver que es como si fuera un proceso más, o sea, va a ser un proceso tradicional, nada más que les estoy marcando que es un hilo de kernel. ¿Por qué? Por esto de que es planificable, ¿sí? Que yo lo tengo que considerar como cualquier otro proceso. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, Está claro. Bueno, voy a agrandar un poquito esto. Ahí se ve mejor. Entonces vamos a ver una, cómo sería acá. Acá una, es lo una mismo. disculpa, profesor, ¿puedo hacer una última consulta? Sí, ¿Los procesos B y C también son procesos de usuario? sí, Ok, perfecto. pero Gracias. es un proceso tradicional como venimos Claro, sí, sí, sí. Perfecto. manejándolo tradicionalmente. ¿Sí? O sea, vas a ver que no va a tener ningún cambio con lo que ya venís practicando. Sí, 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 no, no, perfecto. Ahora comprendí. ¿Mm? Totalmente, gracias. Entonces, tenemos el mismo ambiente, ¿no? De ejercicios anteriores. Entonces, voy mirando los arribos. Entonces, tiempo cero, ¿llega alguien? B. Sí, exactamente. Entonces, como estamos trabajando en un ambiente round robin, ¿sí? Fíjense que justamente la primera ráfaga
o la ráfaga del CPU que tiene el proceso B es de la misma cantidad que me da la arquitectura. Entonces puedo tomar estos 4 tiempos, supongamos vamos a pintarlo de rojo, estos 4 tiempos que consume el proceso B. Entonces, ahora puedo analizar en ese interín, en estos 4 tiempos, si fueron arribando procesos. Entonces, fíjense que en el tiempo 1 llegó C, coloco C acá, después llegó KLT, coloco acá KLT, y por último llegó el proceso A. ¿Sí? Mm. ¿Estamos hasta acá? Sí. Fíjense que hasta ahora no tiene ningún cambio, nada extraño. Entonces el proceso B que se va a 2 tiempos en la input-output 2, vamos a pintarlo del mismo, del mismo color que el proceso. Y acá en esta instancia 5, en esta instancia 4, sí ingresaría el primero que tengo dentro de la ReadyCube, que sería C. C consume 2, de los 4 que me da, digamos, el sistema consume 2, se va a 3 input-output 1, y en el instante 6 vuelve B, ¿sí? De input-output 2. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. No tiene ningún cambio aparente. Entonces, tiempo, sería acá tiempo 6, ingresa KLT, tomo KLT por 4 unidades, le queda una ráfaga más a KLT. En instante 9 vuelve de entrada a salida el proceso C, o sea, lo ubico acá atrás de todo. Y en el instante 10, que se le vence el quantum a KLT, vuelve KLT y lo ubico detrás de la ReadyCube. ¿Sí? Ahora viene la novedad, que sería lo nuevo y cómo me impacta esto dentro del ejercicio. Entonces ahora ingresa a A, que es este proceso que va a generar justamente los hilos, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Primero vamos a consumir la primera ráfaga para la creación de los hilos. Entonces acá tomo 2 unidades de tiempo. Recuerden que el sistema operativo me da 4 tiempos, o sea, yo ya consumí 2 de los 4 que me entrega el sistema operativo, y acá se generan la creación de estos 2 hilos, ¿sí? Por consenso vamos a tomar que obviamente primero crea al hilo 1.1 y después al hilo 1.2, ¿sí? Entonces, una vez que creé yo estos 2 hilos, puedo pasar a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque la biblioteca los creó y tiene una ReadyCube de la biblioteca. O sea, yo los voy a ir acomodando según el algoritmo de la biblioteca. Como dijimos que primero iba a arrancar el 1.1, puedo empezar a consumir su primera ráfaga de CPU, y de esta primera ráfaga de CPU voy a tomar 2 tiempos, ¿sí? Fíjense que el 1.1 que tiene 6 tiempos. Entonces, consumo 2 tiempos. A ver si tengo más colores acá. Sí, tengo más colores. Entonces, consumo 2 tiempos. Si se fijan, esto es lo que me da a mí el sistema operativo. Ya consumí los 4 tiempos. Entonces, acá el sistema operativo se le vence el quantum, o sea, tira esta sentencia de timeout y le dice a que abandone la CPU. Entonces, el que vuelve acá de todos, o el que visualiza el sistema operativo, es el A. ¿Sí? Aquí. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Entonces ahora sigo normalmente. Fíjense que del hilo 1 yo ya usé 2 tiempos y quedó, ¿sí? Primero dentro de esa ReadyCube de la biblioteca el hilo 1.2. O sea que en la próxima yo voy a seguir con ese hilo porque detrás del 1.2 está el 1.1. ¿Sí? Recuerden que
esto puede quedarme en 3 estados los hilos. O sea, pueden quedar en ready, pueden quedar en exec o pueden quedar en wait. Entonces ahora tomo el proceso B. El proceso B ejecuta 2 tiempos. O sea, tomo 2 tiempos y finaliza el mismo. Después tomo el proceso C. El proceso C que le quedan también 2 tiempos. Tomo 2 tiempos y finaliza. Ahora viene el KLT. El KLT que me quedaba. Me quedaba un solo tiempo. O sea, un tiempito para irse a entrada salida 2 por 2 unidades. O sea, acá me voy por 2 unidades. Y ahora entra nuevamente A. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué hilo tendría que arrancar? 1, 2. Por el 1-2, exactamente. Recuerden que acá, ¿qué va a hacer? De esos 4 tiempos que a mí me da el sistema, voy a ir intercalando en mis hilos. Entonces acá ejecuto el 1-2. Vamos a pintarlo de otro color. Y tomo otro módulo del 1-1. ¿Sí? Porque esto recuerden que son los 4 tiempos. En el instante 21 vuelve el KLT, ¿sí? Mientras estaba ejecutando el hilo 1-2, vuelve el KLT. Y acá en el instante 23 se vence, digamos, el quantum de los 4 tiempos que me da el sistema operativo, ¿sí? Entonces, acá vuelve a ingresar el KLT para ejecutar un tiempo y terminar, ¿sí? Acá terminaría. Y ahora voy a empezar a mechar entre mis 2 hilos, ¿sí? Entonces acá la última ráfaga que ejecuté fue del 1-1, o sea, vendría ahora el 1-2, que es el naranja. Acá vendría una más del 1-1 y ahí creo que cumpliría las primeras 6 unidades del 1-1. O sea, acá a esta instancia el hilo va a pedir entrada-salida por 4 tiempos. Entonces, para el sistema operativo, ¿qué representaba esto? ¿Qué El veía? proceso A entero. Exactamente, exactamente. Como si A pidiera entrada-salida. Entonces acá, yo si bien lo voy a pintar con el color cian, con el celestito, como para que ustedes lo vean, entiendan que conceptualmente el sistema operativo ve a A que pide estos 4 tiempos del input-output 1, ¿sí? Y todo esto va a ser proceso vacío. A ver, ¿funciona? Sí, ahí está. Sí, todo esto va a ser proceso vacío. Ahora nuevamente cuando ingresa voy a empezar por el naranja, ¿sí? Luego voy a seguir con el cian. Acá se va a vencer, ¿sí? Recuerden que este es el módulo de 4 que me entrega el sistema operativo, ¿sí? Por el round robin de 4. Y luego acá volvería a entrar este mismo proceso porque es el único que tengo y ejecutaría en la última ráfaga del hilo 1-2, ¿sí? Si no me equivoco, el hilo 1-2 tiene 8 unidades de tiempo. Nuevamente se iría de 4 tiempos. Entonces acá se va por 4 unidades de tiempo. Esto me quedaría todo como proceso vacío. Y después, si se fijan, a esta altura ya terminó el hilo 1-1, ¿sí? Porque teníamos las 6 ráfagas iniciales. Después hizo 4 unidades de input-output 1. Luego hizo 2, acá finalizó. Concretó sus 8. Se fue por 4 y acá haría 2 más. Ya terminaría.
Y después, ¿qué me queda? Que el proceso primario, o sea, el proceso que los creó, ejecute su última ráfaga para casi tirar el kill. ¿Sí? Esto sería, creo que verde le pusimos, como para tirar el kill de la finalización, digamos, del proceso primario. ¿Sí? Recuerden que sería todo esto lo que estuvimos trabajando. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Cómo voy Sí, intercalando? ¿Sí? Cómo de estos 4 tiempos que a mí me da el sistema operativo voy repartiendo un poco entre los procesos, los hilos, perdón, que tiene el proceso A. ¿Sí? sí, ahora visto en el diagrama se entiende perfecto. Y ¿Mm? una pregunta, profesor, ¿para Sí. qué finalidad tiene que un proceso tenga hilos dentro ahora? Y justamente Vis- para esto, para poder vos repartir tareas, ¿sí? O distintos módulos que vos tengas, entonces vos gestionás, repartís la eficiencia digamos, de tu proceso. O sea, no es lo mismo tener una sola Procesos persona separados, ¿no? trabajando que varias, ¿sí? Esa es un Claro. poco la idea. Es complejo el concepto, es complejo programarlo. Ya es bastante jodido la parte de hijos, duplicando información y pudiendo esto de delegar actividades. Eh, los hilos son más complejos. ¿Por qué? Porque es delicado, dado que cada cachito que vos ves acá pintado de color está manejando misma área de memoria. Exacto, claro, Donde sí. el puntero se disparó o pusiste mal un resultado dentro de una pila o alteraste una variable global, están tocando los dos, es muy posible que crashee todo. ¿Sí? Es complejo, digamos, trabajar con este concepto de biblioteca de hilos. No comprendo todavía bien, seguramente más adelante me puede ser que me caiga la ficha, pero ¿por qué no ponerlo en procesos separados y utilizar todo dentro de una misma? ¿Por qué no ponerlo en procesos separados, decís vos? Claro, sí, sí, sí. El proceso A, dividirlo en dos procesos. No lo pones en proceso separado por una cuestión justamente de espacio. O sea, vos lo que querés optimizar es espacio. Yo acá Mm, estoy compartiendo un área. En cambio, si yo pongo dos procesos separados, suponete, si cada proceso te pesa 1 mega, estás ocupando 2 megas. Y acá ahora estarías entiendo, ocupando un solo mega. ¿Sí? ahora entiendo. Es lo que mencionaba Es para anteriormente. no duplicar, porque vos estarías duplicando referencias. Claro, sí. Si por ahí vos contás con ese espacio, Exacto. podés hacerlo, podés duplicar esa información. Ahora, si vos querés optimizar, no sé si a ustedes analizaron dentro de programación cómo, cómo optimizar código o cómo optimizar o un mismo, digamos, algoritmo tratar de reducirlo al máximo. ¿Mm? Yo me acuerdo que cuando cursé hacíamos algún tipo de actividad, llegado a determinada parte de la materia, donde veíamos un código tradicional o cómo arrancábamos, que definíamos un montón de variables al pedo, que reservábamos un montón de espacio o redundancia de código. Bueno, y después por ahí llegábamos a un diagrama donde estaba bastante optimizado, declarábamos una variable cuando realmente la íbamos a usar, ¿sí? Entonces ya había conceptualmente otra manera de pensar. Esto es un poquito más avanzado que eso. Si es pensar de optimizar espacios, referencias, ocupando lo mínimo, digamos, de código y de tamaño de tu proceso. ¿Sí? Sí, sí, se entendió perfecto. Gracias, profe. Bueno, no, por favor. Bueno, ahí vengo, un cachito, y seguimos con otro ejemplo. Si vamos a cambiarle la biblioteca y hacer otro Gantt.
Bueno, ahí estamos, ahí volvemos. Entonces, supongamos, vamos a ver otro ejemplo, porque recién vimos una biblioteca de hilos que sería expulsiva también, ¿no? Vieron, tenemos un esquema que es, eh, que es expulsivo de la CPU y una biblioteca que también es expulsiva. Entonces, imaginemos que, a ver cómo era esto para limpiar. Toca acá, ahí está. Imaginemos que ahora tenemos un esquema de sistema operativo que es expulsivo y una biblioteca de hilos apropiativa. ¿Sí? Supongamos que tenemos un SJF. O sea, por un lado, los procesos los voy a manejar con un quantum determinado, que en este caso es 4, y por otro lado, cuando genero los hilos, ¿sí? Cuando genere estos hilos, voy a trabajar con SJF. ¿Sí? Entonces, veamos un poco, cambiemos los arribos, así tenemos una variante, y los voy a poner, digamos, lo voy a priorizar a A para que vean un poco la creación de los hilos y cómo los vamos a manejar. Entonces ya previamente sabemos cómo funciona el SJF. ¿Qué hacíamos con el SJF? Sumábamos los ráfagas de la CPU y las entradas y salidas. Exactamente, ¿sí? Entonces, como esto va a afectar a los dos hilos que yo genero, lo que voy a hacer es justamente lo que dijo acá el compañero, ¿sí? Voy a sumar las ráfagas tanto de CPU como de entrada-salida, pero de los hilos. ¿M? Entonces, por un lado tengo un valor, digamos, de 12. Vale, voy a cambiar los tamaños, así vemos un poco de diferencia. Vamos a achicar este, así me da más pequeño para que vean cómo pese a la creación, digamos, va a priorizar, digamos, este hilo 2, ¿no? Entonces, esto me daría 12 y esto me daría 10. Esta va a ser la referencia del tamaño de cada uno de los hilos. Entonces, ahora veamos, conceptualmente vamos a trabajar siempre lo mismo, ¿no? RADIQ vacía, CPU vacía. Entonces, el primero que arriba es el proceso A. Cuando ingresa el proceso A, que hace sus dos tiempos, acá me va a generar justamente los dos hilos. Entonces, ¿qué trabajamos? O sea, ¿qué diferencia con el anterior va a haber acá? Que acá ya no trabajo con un round robin, o sea, no voy a particionar tiempos con cada uno de estos hilos, sino justamente voy a priorizar que al hilo más pequeño, ¿no? ¿Sí o no? Sí, exacto. Exactamente. ¿Y cuál es el más pequeño? El proceso 2 Muy bien, el hilo 1, 2. Entonces, y lo 1, 2. vamos a tomar dos tiempos. Recuerden, esto sí es importante, recuerden que a mí el sistema operativo me da 4 tiempos para ejecutar. Entonces acá podemos ver que dada esta biblioteca, este hilo quedó en estado exec, porque acá se cortó el quantum. Recuerden que cada módulo de estos que me otorga, lo use o no, el sistema son de 4 tiempos. Entonces acá vemos que el hilo 1, 2 quedó en estado exec, o sea, se cortó, estaba ejecutando y se cortó porque se venció el quantum, y el hilo 1, 1 quedó en estado ready. ¿Sí? Quedó en esta ready queue de la biblioteca de hilos. Sí, Ido. Profe, mi consulta era con el tema de los dos hilos, el 1.1 y el 1.2. ¿Eso los estamos relacionando con el proceso A porque viene inmediatamente después en la tabla o Sí, sí, había sí, algún sí, sí. parámetro? Sí, Ah, exactamente. Siempre vos vas está a bien. tener, o sea, ¿cómo nos vamos a organizar? Vos vas a tener el proceso y debajo vas a tener los hilos, ¿sí? Si B crearía hilos, tendría el 2.1 y el 2.2. Si C crearía hilos, tendrías el 3.1, 3.2,
3.3, ¿sí? La cantidad de hilos que tenga. Ah, Generalmente más de 2 hilos o algún otro proceso con un solo hilo, más no les voy a dar, ¿sí? Es como para que entiendan esto conceptualmente cómo los manejaría, ¿sí? ok, perfecto. Y mi última pregunta, KLT lo tomamos como un proceso, ¿no? O sea, como si Eh, fuese, no sé, de... Exactamente. Sí, o sea, te Ah, va a figurar acá KLT, pero la manera de resolverlo o de manejarlo va a ser como los ejercicios anteriores. No vas a tener ninguna eh, cuestión de a ver cómo es la biblioteca, a ver cómo es esto. O sea, es como que te fijarías solamente en esta parte de arriba. está bien, perfecto. Entonces, hasta ahora creo que lo vemos bien. Gracias. Entonces, ahora se vence este quantum, ¿sí? De cuatro unidades. Entonces acá puedo ver qué es lo que pasó, o sea, quiénes fueron llegando. Entonces, bueno, el ordenamiento acá me quedó B, C, K, L, T. ¿Sí? Este es el ordenamiento que quedó. Entonces ahora voy a seguir con el proceso B. El proceso B consume 4 unidades de tiempo. Vamos a pintarlo en azul. Acá se va a input-output 2 por 2 unidades de tiempo. Entonces tomo 2 unidades de tiempo. Y luego, digamos, en lo que sería el tiempo 8, arriba, acá me olvidé de colocar a A atrás, ¿sí? Atrás de todo. Recuerden que a esta instancia, o sea, estoy retomando con el proceso A o lo que ve el sistema operativo, ¿sí? A esta instancia habían llegado ya todos los procesos. Em, no, acá quedaría de esta manera, ¿sí? Acá primero quedaría A y después KLT, ¿sí? ¿Se entiende esta modificación? Acá tengo una colisión, Sí, perfecto, profe. ¿sí? ¿El resto lo entendió? No, profe, ¿puede explicarlo, por ¿Mm? favor? Fíjate No, por que favor. a mí en tiempo 4 se me vence el quantum de A o lo que ve el sistema operativo como A, y justo en esta sería la instancia de exec a ready, ¿sí? Donde me sacan de ejecución y me pasan a la ready queue, y en esa instancia, o sea, en el tiempo 4 también arriba KLT. Entonces acá tengo una colisión. KLT viene de new a ready. Entonces, como ahí colisiono, ¿sí? Recuerden que ante empate siempre defino por FIFO. Y el primero que llegó al ambiente es el proceso A. Por eso acá, de los últimos, me quedó primero A y después KLT. ¿Sí? Ah, ahora sí. Gracias, profe. Después B Ah, y C no pasa nada porque en ese interín estaba ejecutando A y no impactó, se acomodaron en la Ready Cube y listo. Sí, pero esa partecita última, como para que nos quede bien el ejercicio, les hago esa modificación. Entonces ahora entraría C, que se ejecuta por 2 unidades, se va a entrada salida 1 por 3. En ese interín, fíjense que cuando baja C, sube B, o sea que B se va a ubicar detrás de el KLT, ¿sí? Acá pasaría A, y ahora A, ¿con quién sigue? Con el Profe, punto pero, 2. 2.1. profe, una Sí, cosa, no va B antes que KLT porque KLT fue a entrada-salida. KLT todavía ni se ejecutó. Ah, no, me confundí con C, perdón, profe. Ok, entonces, ¿qué dijeron ahí? ¿Quién seguiría? 1.2. Exactamente. Sí. ¿Cómo habíamos dicho cuando abandonó la CPU? ¿En qué estado había quedado este hilo? Ese. Exactamente, en exec. Había quedado en ejecución, ¿sí? Dentro de la biblioteca. O sea, ahí que se me venció. Se venció el quantum que me da el sistema operativo.
pero este hilo, mediante la biblioteca, había quedado en estado exec, ¿sí? Aparte recuerden que esta biblioteca es apropiativa. Yo no voy a salir del modo exec o de en ejecución hasta que, ¿qué? Hasta que no finalice o hasta que vaya una entrada-salida. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos al principio, fueron los primeros algoritmos de carácter apropiativo. Entonces acá tengo que consumir toda esta ráfaga, que en este caso es de 4 unidades, ya había consumido 2, hago 2 más. ¿Mm? ¿Y acá qué hago? Una entrada-salida. Fíjense que no tomo los 4 tiempos. ¿Por qué? Porque como el hilo 1.2 requiere entrada-salida, el sistema operativo visualiza que esto lo está pidiendo A. Entonces saca todo el proceso. ¿Sí? Entonces lo saco, hago los 4 tiempos. Estos son 4 tiempos de el input-output 2. ¿Mm? Y acá sí ingresaría, fíjense, en el tiempo 12, ingresaría KLT. KLT consume 4 tiempos. Esto vamos a pintarlo de este color. En el tiempo 13 vuelve C, que es el verde. Y en el tiempo 16, fíjense que acá va a pasar lo mismo, ¿no? En el tiempo 16 vuelve de la instancia wait a ready el proceso A y vuelve KLT de exec a ready, ¿sí? Acá vuelvo a tener otra colisión, ¿se ve? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Qué pasó, Leandro? En el proceso A, el hilo, después del hilo 1.2, que comenzó en el momento 3, cuando vuelvo a ingresar a, no comenzaría el proceso 1.1, ¿Qué ¿no biblioteca intercalan? estamos manejando? Ah, perdón, no ¿Qué dije nada. biblioteca tienen? Sí, sí, ¿Te ya acordás está, cómo perdón. funcionaba Sí, SJF? sí, 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 no, está perfecto, sí, no tenía eso en consideración. Aparte, cuando recordás los tipos de arquitectura, o sea, la CPU maneja una arquitectura expulsiva y la biblioteca de hilos te está manejando una apropiativa. Cuando a vos se te vence el quantum en el tiempo 4, porque el sistema operativo te expulsa, ese hilo quedó en un estado exec, o sea, se estaba ejecutando, ¿sí? No abandonó la CPU, entre comillas, de la biblioteca. Entonces, cuando le vuelve a tocar a A, sigue ese hilo. ¿Se entiende esa diferencia? No, sí, perfecto, perfecto. No tenía en consideración el proceso de shortest short first. Dale. Gracias. No, por favor. Entonces, fíjense que acá a esta instancia me vuelve a pasar lo mismo que me pasó al principio. O sea, estos dos procesos vuelven a colisionar, decidiendo que va primero A por ser el más viejo, ¿sí? Y luego va a ir el KLT en lo que es el ordenamiento de la Redicube, ¿sí? Para plantearme la secuencia de ejecución. Pero acá, obviamente, voy a tomar el primero que está dentro de la Redicube, que es el proceso B. Al proceso B le faltaban 2 unidades para poder finalizar. Luego tomo el proceso C. Al proceso C le quedaban también 2 unidades para finalizar. Este es el verde. Luego ahora viene el proceso A. Ingresa la CPU. ¿Y quién sigue? ¿A quién tomo acá? 1.1. Hilo 1.1. ¿1.1? ¿Con qué biblioteca estamos trabajando? El 1.2. ¿Con qué biblioteca estamos trabajando? Con SJF. O sea, Entonces, el hilo 1.2 ya terminó su no, ráfaga de input-output, sí. entonces ahora tendría que volver. Entonces, fíjense que cuando vuelve de input-output,
pasa lo mismo en esta biblioteca de hilos donde tiene la Redicube, ¿sí? De este esquema apropiativo. De nuevo se vuelve a comparar con el 1-1 por su tamaño. Entonces, al pesar 10, se posiciona primero. Recuerden que este tipo de algoritmo siempre tiende a hacer starvation. Acá, como son dos procesos, va a ir pateando al al más grande y dilatándolo para el final, siempre considerando los dos tiempos que a mí me otorga, perdón, los dos tiempos, los cuatro tiempos que a mí me otorga el sistema operativo, ¿sí? O sea, fíjense, acá qué va a pasar. Acá me queda la última ráfaga de CPU del 1-2, porque el 1-1 todavía ni ejecutó, ¿sí? O sea, hago los dos tiempos, en este caso serían amarillo, si hago los dos tiempos, y acá recién finalizó el hilo 1-2. Ahora a mí me quedan dos tiempos que los puedo aprovechar. Recuerden que me dan módulos de 4 la CPU, y acá recién puedo ejecutar las primeras dos unidades del 1-1. Vamos a pintarlo con naranja, ¿sí? Acá ya se me vence el Quantum, este round robin de 4 que me está dando el sistema operativo, y recién puede ingresar el KLT. O sea, el ELA volvería a estar primero dentro de la Redicube, y al KLT le queda una unidad de tiempo. Sí, fíjense que todavía no terminé la la primera ráfaga, o sea, acá haría una unidad, se va por 2 a entrada-salida 2, acá entra A, y acá sí también linealmente puede consumir los cuatro tiempos. Ese es el único hilo que le queda, ¿sí? Este sería el naranja. En el instante 27 vuelve el KLT, ¿sí? Este eran 6 tiempos, acá tengo 2 y los 4 justo me cumplen los 6. O sea, este hilo se va 4 unidades al 1. Acá en el instante 29 entraría el KLT. El KLT le queda una única última unidad. Acá finalizaría. Todo esto sería un proceso vacío, ¿sí? Porque tengo al único proceso A, lo tengo en input-output, ¿sí? Recuerden que el sistema operativo no ve el hilo, ve como que sería el proceso en sí, y después de el 1-1 tengo dos unidades de tiempo para ejecutar. Acá finalizaría el hilo, y luego tengo dos unidades de tiempo para finalizar justamente el proceso primario, el proceso A, que fue el que creó estos dos hilos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. El resto fue medio tímido, ese sí. Sí, profe, se entendió. Sí, sí. Ok. Sí, Entendió, sí, se Seguro entendió, nos, se va profe, sí. entendiendo poco a poco igual. nos vamos a ver seguro en el foro con un montón de preguntas. Son, Yo tengo el cerebro un son poco las apagado, profe. variantes que van a ir teniendo, ¿sí? Esto son, digamos, las mixturas que pueden llegar a tener entre un esquema que sea apropiativo y otro que sea expulsivo, ¿sí? O viceversa. Eso depende de las variantes que van a ir teniendo en este tipo de ejercicio. Una vez que cubren todas las variantes, o hay otras que son por ahí también más simples, ¿no? Porque si yo le pongo una biblioteca de hilo que es FIFO, va a pasar prácticamente lo mismo, nada más que va a arrancar el 1-1, ¿sí? A estar esto de lineal, porque al ser una apropiativa no se va a ir el 1-1 hasta que no se vaya a no entrar a salida. Y ahí recién me echará con su compañero el 1-2, ¿sí? O sea, variantes que pueden tener son esas. O puedo llegar a tener un esquema que es apropiativo de CPU y expulsivo a nivel de biblioteca, que internamente que voy a gestionar ese tiempo que a mí me da el sistema operativo, donde voy a ir jugando con los hilos, ¿no? Hasta que, bueno, alguno de ellos me pide una entrada-salida, y ahí recién voy a abandonar la CPU como proceso, ¿sí?
Esto quizás hasta es un poquito más fácil que lo de multinúcleos, ¿sí? A veces lo de multinúcleos, el paralelismo eh, marea un poco, ¿sí? Acá el paralelismo que van a tener es como ejercicios anteriores, siempre va a estar dado en el tema de entradas, salidas y procesos, pero entre procesos no van a tener ensolapamiento. Entonces esto quizás eh, genera que no se pierdan tanto, ¿sí? ¿Quedó Sí, claro sí, entonces? Sí, perfecto, profe. muy Bueno, claro, ahora muy claro. a practicar, ¿sí? Y bueno, después ahí a interactuar como lo hacen en el foro. Después lo que sí vamos a plantear con Paloma, que estuvimos hablando, que por ahí nos pasó este cuatrimestre, dada la cantidad de un ordenamiento dentro del foro, como para plantear un solo debate que diga ejercicio uno y ahí montarse todos, ¿sí? Y ejercicio 2 y ahí subirse todos, por ahí para que no haya tanta repetición, así que calculo que en el otro tema, ahora ya no, no, porque este ya está liquidado casi la parte de planificación. Por ahí en sincronización los ejercicios propuestos, por ahí Paloma va a abrir el debate, no sé, ejercicio uno se va a proponer el ejercicio y ahí sí podemos hacer la seguidilla de devoluciones, cómo le dio de resultado, comparaciones o preguntas y todo eso, ¿sí? Más que nada para que no haya repeticiones o 30 ejercicios uno, ¿m? Sino que por ahí tengamos una propuesta y bueno, de ahí colocando, bueno, me dio lo mismo o tengo diferencia acá, tengo diferencia allá, ¿sí? ¿Mm? ¿Quedó claro, gente? Aparte porque también pueden ver lo que publicó un compañero antes y quizás la duda que tenían ustedes ya le resolví yo con otro compañero y ya no tienen que estar escribiendo tanto. Claro, ¿sí? Así que bueno, para aquellos creyentes, felices Pascuas y nos estamos viendo la semana que viene. ¿Sí? Decime. Sí, profe, nos vemos, profe. No, profe, gracias por todo. Profe, y con el tema de los padres y hijos, eso no lo tocamos dentro del... ¿Del qué? O sea, nosotros ahora vimos el tema de los hilos. Sí. ¿Y la otra parte? No, 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 no hay planificación porque es crear otro proceso. O sea, recordá que lo que es padres e hijos es un duplicado. ¿Se entiende? O sea, en Ah, la está. planificación va a ser transparente. Es como que en el instante 5 arriba un nuevo proceso. Es teórico. O Ah, sea, está. Sí, solamente ahora vemos entendí. planificación aplicado a planificación los hilos. ¿Eh? Lo de procesos hijos no tiene sentido. ¿Mm? Ah, entiendo ahora, gracias. No, no, por favor. Bueno, gente, nos vemos.